¿Qué tal, amigos? Tanto gusto saludarlos aquí desde el Parque Arví. Está haciendo un poco de frío y le doy gracias a Dios porque puedo compartir con ustedes desde este ambiente natural la palabra de Dios. ¿Estás listo? Entonces vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 13. Aquí encontramos el reinado de Abías. Este pasaje relata el reinado de Abías, hijo de Roboam, en Judá, y esta historia de este capítulo es paralelo a Primera de Reyes capítulo 5. El mensaje central es que apoyándonos en Dios somos más fuertes. Esa es la declaración central que yo encuentro en este capítulo y quiero que la repitas allí donde estás, en tu casa, en tu cama, en tu cocina, en el vehículo, caminando en la calle. Declara en tu mente, en tu corazón: con Dios soy más fuerte. En la presencia de Dios somos más fuertes. Versículo 1. A los 18 años del rey de Jeroboam comenzó a reinar Abías sobre Judá. Jeroboam estaba reinando sobre Israel, el reino del norte, y Abías ahora va a reinar en el reino del sur. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, el de Gabaá. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías empezó la batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam, dice el relato, tenía un ejército de 800,000 hombres, el doble que lo que tenía Roboam. No siempre la mayoría gana, porque podríamos decir, bueno, esta es una guerra ya muy clara, es claro quién va a ganar. Jeroboam con 800,000, Abías con 400,000, gana Jeroboam. Pero no siempre gana la mayoría. Muchas veces gana quien tiene el favor de Dios. Lo vamos a ver aquí. Abías se subió a un monte, dice el relato, y desde allí proclamó frente a Jeroboam, frente al pueblo de Israel, su enemigo ahora, diciendo que Dios les dio el reino a David para siempre y que él era descendiente de David. Número 2, Jeroboam se rebeló contra Dios y eso que declaró. Tercero, Abías afirma que Israel, con sus 10 tribus, están oponiéndose es al reino de Dios y no a él. Cuarto, están adorando a dioses falsos con sacerdotes falsos. Recordamos que Jeroboam desplazó los sacerdotes verdaderos que Dios había designado, descendientes de Leví, hijos de Aarón, y puso los sacerdotes que él quiso, para que el pueblo de Israel no se fuera a adorar en Jerusalén, porque pues allá era la capital de Judá. Y esto hizo llevando al pueblo a la idolatría. En cambio, Abías con Judá tenía el sacerdocio correcto, a los hijos de Aarón ministrando en el templo y a los levitas en las demás tareas sagradas del templo. Leamos versículo 13 al 15. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para atacarlos por la espalda, de modo que atacaron a Judá tanto de frente como por detrás. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por la espalda, por lo que clamaron a Jehová mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerzas, y al alzar ellos el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Aquí está claramente, ellos tenían 800,000, había solo 400,000, así que pusieron una emboscada y tenían ejército enemigo por delante y por detrás. Estaban perdidos, pero a menos que ellos buscaran el poder sobrenatural de Dios. Y eso hicieron, clamaron a Dios, gritaron con clamor. Cuando dieron ese grito de clamor en su oración, Dios actuó y desbarató sus planes y les dio entonces la victoria a Roboam, que era minoría en ese momento. La derrota de Jeroboam fue masiva, dice el relato, porque 500,000 de soldados, 500,000, murieron en el campo de batalla. La victoria tiene una explicación. En el versículo 18 dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mientras los hijos de Judá prevalecían, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. ¿Por qué ganó el ejército más pequeño al ejército más grande? Porque el ejército más pequeño, el de Roboam, se apoyó
en Dios. Y eso hizo la diferencia, dice el versículo 18. Repito lo que dice. Mientras los hijos de Judá prevalecían, es decir, amigo, amiga que me estás escuchando, tú vas a prevalecer, tú vas a vencer si te apoyas en Dios, como lo hizo el pueblo de Judá en aquella batalla que no tenía forma humanamente de ganarla, pero con el poder de Dios fueron los vencedores. Asimismo, tú y yo hoy podemos ser vencedores si nos apoyamos en Jehová, si nos apoyamos en el Dios Todopoderoso. Seguramente estoy hablando a alguien que ha perdido alguna batalla o has perdido batallas porque has dependido de tus propias fuerzas. A veces nos hemos apoyado en la fuerza de otras personas, hemos buscado ayuda en otras personas y igualmente hemos fracasado. Lo mejor que podemos hacer hoy es buscar la ayuda y el poder de Dios, porque con Dios lo menos es más. Finalmente, con el 60% de su ejército destruido, Jeroboam dejó de ser una amenaza para Judá y finalmente Jeroboam murió herido por el mismo Dios, dice el versículo 21. Porque él estaba lejos de Dios, porque él se fue a la idolatría, a dioses inertes que no tienen ninguna fuerza, ningún poder. Amigo, amiga, ¿por qué no escribes ahora aquí debajo tu oración? Aquí en los comentarios, aquí hay una parte que dice comentarios, algunos siempre lo hacen. Invito al que no lo haya hecho, haz un comentario diciendo, Señor, decido apoyarme en ti para pelear esta batalla que hoy tengo por delante. Yo sé que tienes alguna pelea, una batalla, un problema, una necesidad, una lucha interna puede ser, una lucha con una tentación personal. Mira, vas a vencer, porque con Dios lo menos es más. Siempre y cuando nos sometamos a Él, creamos en Él. Así que ahora mismo declara, Señor, mi decisión es apoyarme en ti y con seguridad, confiando en tu palabra, seré un vencedor. Ora conmigo y luego de orar, sé un promotor del estudio de la Biblia, compartiendo este link con tus amigos de WhatsApp. Por favor, gracias por hacerlo, es tu apoyo. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta oportunidad de abrir tu palabra y encontrar este lindo mensaje. Contigo somos más, contigo ganamos. Gracias, Señor. Hoy es victoria en Jesús. Amén. Dios guíe tus pasos en este día y recuerda, apóyate en Dios para que siempre camines en victoria, en libertad, en paz con el Todopoderoso.